capítulo 2, versículos Gloria a Dios. 6 al 11. Gloria a su nombre, aleluya. Vive Dios. Gloria a Dios. Que ese teléfono tiene. Bendito Jesús. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice así la Escritura: por la bendición del Señor. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Pueden tomar asiento los que están de pie. Padre, te doy gracias, Señor, Gracias, por esta Señor. palabra. Gracias, bendita, Padre. Señor bueno. En este momento te pido la ayuda de tu Santo Espíritu para ministrar esta palabra, Sí, Señor, Señor, para amén. edificar, exhortar, consolar. Amén, Abrimos Santo. nuestros corazones, Señor, poniendo el sentido para entender el mensaje de esta Sí, tarde, Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo imagino que todos ustedes están familiarizados con el Antiguo Testamento y los diferentes sacrificios. Y si no, pues un día, pues, cuando el Señor nos lo permita, podemos traer estudio acerca del Antiguo Testamento, porque ahí se encuentra la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El tema que les tengo en esta tarde es: ya está servido el buen vino. Santo. Ya está servido el buen vino. Aleluya. La palabra de Dios afirma que el testimonio de Jesús es el espíritu o el propósito de la profecía. De manera que el milagro del agua hecha vino tiene una relación directa con Jesús y la palabra profética del Antiguo Testamento. Este milagro, esta escena que aquí aconteció, tiene una relación directa con Jesús y la palabra misma. Fíjate que al convertir el agua, cuando Jesús convirtió el agua en vino, sucedieron 2 cosas primarias importantes. Lo primero fue que la escritura dice que Jesús manifestó su gloria. Santo. Y segundo, nos enseña que los discípulos creyeron en Jesús. Cuando experimentaron este milagro, cuando vieron lo que Jesús hizo, los discípulos creyeron en el Señor. Si nosotros desglosamos, como dice el americano, if we break down el pasaje, si lo separamos y dividimos esta escena parte por parte, para tratarlas por separado, vamos a desvelar o vamos a descubrir una enseñanza fundamental oculta en este pasaje bíblico. Yo me explico luego. ¿Cuál fue el propósito del agua hecha vino? Porque hay un propósito fundamental en toda esta enseñanza. Sin embargo, tal y como nos pasa a todos, los allí presentes se enfocaron en el vino milagroso. Ahí fue que pusieron su enfoque en el vino milagroso que suplió la necesidad del momento, la necesidad que tenían los invitados a la fiesta, y no se enfocaron en la revelación divina que yacía detrás de este milagro, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene una lección, tiene una enseñanza. Y cuando nosotros nos enfocamos más en los milagros que en el propósito de los milagros, perdemos la esencia del mensaje que Dios quiere
transmitirnos a nosotros, o que el Espíritu Santo quiere transmitir. En este caso, el propósito que Jesús quería transmitir a los allí presentes. Detrás de esa revelación yacía, de ese milagro yacía algo importante. Y mire, ese término yacer que estoy usando significa que permanecer una persona acostada o tendida en un sitio, también significa estar un cadáver enterrado en un sitio, es el yacer. El cadáver yació allí, la persona yació allí. Pero si lo usamos simbólicamente, hay una enseñanza fundamental enterrada en la señal milagrosa que hizo Jesús al convertir el agua en vino. Hay una enseñanza muy profunda en todo esto que el Señor hizo. Acuérdense que las tinajas eran para el agua de la purificación de los judíos, pero estaban que vacías. Allí no había agua. El agua que se usaba para la purificación, según el Antiguo Testamento, que les voy a explicar luego, tenía que ser agua corriente, agua de río, agua de manantial que corría. No podía ser una agua estancada. Entonces la Escritura dice que se celebraron las bodas en Caná, y que fueron quienes convidados, María, la madre de Jesús, fue convidado Jesús y los discípulos, y en medio de la fiesta, en medio de la celebración, les faltó el vino, y María le dice al Señor: no tienen vino. Y mire lo que Jesús contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí hay una enseñanza. María no tenía autoridad para hacer el milagro, por eso recurrió a su hijo. Tampoco, como algunos enseñan, lo que María pide, el hijo lo hace. No, le dijo: ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. A lo que ella entonces dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En otras palabras, nosotros tenemos que enfocarnos en quién, en Jesucristo y en María. María cumplió su propósito, pero Jesús es el mediador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que tiene la autoridad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habían allí 6 vasijas de piedra para el agua de la purificación. Y allí que está la enseñanza que descubrí en un momento dado. La enseñanza fundamental del milagro que muchas veces tendemos a pasar por alto. Mire, cuando predicamos con relación a este pasaje, hacemos referencia a María. Un día prediqué en Puerto Rico en la calle y ese era el tema: hacer todo lo que los dije. Santo. Nos enfocamos en el poder de Jesús, sobre la naturaleza, la autoridad del Señor. Nos enfocamos en el agua hecha vino, porque es un milagro tremendo que de agua salga vino. Eso fue un milagro tremendo, grandísimo, delante de los que allí estaban presentes. ¿Ok? Y todos estos pasajes, o sea, todos estos mensajes de este pasaje son bíblicos y son edificantes. Y yo también he predicado este pasaje varias veces, me he enfocado en todas estas referencias. Pero miren, en un momento dado, hace unos días atrás, el Espíritu del Señor me levantó, me impulsó a levantarme bien tempranito, yo creo que eran las 3 de la mañana, para entrar a la presencia del Señor en oración. Y así estuve como algunos 5 días, levantándome bien tempranito, a las 4, a las 3. Y en los primeros días el Señor me dijo: yo te voy a revelar cosas. Y claro, cuando el Señor dice que va a revelar cosas, bienvenido. Cuando el Señor dice que va a revelar cosas, no son cosas extrabíblicas, porque ¿qué? La revelación de la palabra de Dios es completa, no necesita revelación nueva. Yo entendí que el Espíritu de Dios me iba a iluminar para entender la revelación divina que me iba a mostrar en este pasaje. Como les digo, he leído este pasaje muchas veces, he predicado de él muchas veces, y nos enfocamos, nuevamente se lo repito, nos enfocamos en María, nos enfocamos en Jesús, nos enfocamos en el poder de Jesús, en el vino, en el agua hecha vino. Pero ¿sabe una cosa? Me levanto una mañana a orar, y cuando abrí la Biblia, la abrí en este pasaje,
Y yo no sé de lo que digo, donde yo abra la Biblia ni Dios me habla. Porque no se puede ser muy supersticioso tampoco. Alguien dijo que alguien abrió la Biblia donde dice que Judas fue y se ahorcó. Y el tipo pensó que Dios le estaba hablando que se ahorcara. ¿Usted está entendiendo? Claro. No porque yo abra la Biblia en un sitio, esto es un problema, hermano, no es un asunto de fe. Pero esa mañana yo abrí la Biblia y la abrí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Yo había leído este pasaje una y otra vez. He predicado, cuántos mensajes yo he predicado de este pasaje. Pero mientras yo leía, mis ojos se enfocaron por primera vez, no en la madre de Jesús, no en el vino, en la falta de vino, no en el milagro del agua que fue hecha vino por el poder del Señor Jesucristo, el milagro poderoso que Jesucristo hizo allí para demostrar su autoridad. Mis ojos se enfocaron en las tinajas de agua. Santo. En esas 6 tinajas, que dice la Biblia que estaban que vacías, pero dice la Biblia que eran para el agua de la purificación, y se estaba refiriendo ¿a qué? A la enseñanza del Antiguo Testamento, a la enseñanza de los sacrificios. Y entonces ahí fue que el Espíritu de Dios me iluminó y empecé a recibir iluminación del Señor, y me llevó el Señor para el Antiguo Testamento y yo cogí varios pasajes de la Biblia. Yo fui al capítulo 19 de Números, allí donde se habla de estas aguas de purificación que se le explico más tarde. Yo fui al Salmo 51, del 7 al 12. Fui a Isaías 52, 11, a Daniel 8, 14. Y entonces el Señor me llevó al Nuevo Testamento. Me llevó a Hebreos 1, 13, del 10, 22, el 9, del 13 al 14. Yo fui a Hechos 21, 26, 24, 14 y 18. Y en Efesios 5, 25, 26, todos estos pasajes hablan de purificación. Habla en el Antiguo Testamento acerca de la purificación de las aguas, que eran para purificar cuando alguna persona tocaba un muerto, se contaminaba su carne. Pero también si vas al Antiguo Testamento, entonces tiene que la enseñanza espiritual. Sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Mire, para no correr en vano, yo hice una investigación de la vaca alazana, que es la que se usa para hacer este sacrificio. Es la vaca roja, la vaca bermeja. Es la vaca que los judíos por muchos años estaban esperando, porque esta vaca tenía que ser completamente roja. Si uno de los pelos son de otro color, no sirve. Mire qué tremendo está esto. Alabado sea el nombre del Santo. Señor. Entonces, yo tuve una comprensión más profunda de lo que el Señor Jesucristo quería enseñarles a esta gente allí cuando convirtió el agua en vino. Esta es una de las enseñanzas fundamentales de las Escrituras que aparece en otro lugar, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero nunca yo lo vi esta enseñanza, la vi en el Antiguo Testamento, lo vi en el Nuevo Testamento, pero no en la escena donde Jesús hizo el agua vino. Porque como nos pasa a todos, nos enfocamos en estas otras cosas maravillosas, edificantes, pero el Señor me llevó a una enseñanza muy bonita. Me enseñó, ¿verdad?, a cómo está relacionada con el rito de las aguas de purificación del Antiguo Testamento, que es un rito de expiación que tenía como propósito purificar de culpas mediante un sacrificio. Era una expiación por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Mire, la expiación, según la palabra de Dios, produce que absolución y perdón del pecado, el cual que es un obstáculo entre Dios y el hombre. Cuando hay pecado, se forma una pared entre Dios y el hombre. Por eso es que el Señor estableció los sacrificios. Cuando el pueblo salió de Israel, la orden que Dios les dio fue que fueran a adorarle allá a la montaña. Pero mientras Moisés subió y no bajaba, se desesperaron, hicieron un becerro de oro. Entonces Dios tuvo que darles leyes. Y si buscamos uno de los profetas, dijo: yo le voy a dar leyes por las cuales no pueden vivir. No que estas leyes fueran malas, que los malos somos nosotros. Las leyes son justas, son santas. Pero uno, pecador, no puede cumplir esa ley. Y por eso es que Cristo tuvo que venir y cumplir la ley por nosotros. Pero a causa del pecado del pueblo, fue que entonces el Señor estableció la ley, que dice la Escritura que fue un ayo, un cuidador, para luego llevarnos a Jesucristo.
Alabado el nombre del Señor. Entonces, por medio de este rito, el penitente que había contaminado su carne podía volver a estar limpio en comunión con Dios y apto para participar activamente en el servicio a Dios, ya sea en la adoración y la alabanza o en el servicio del ministerio. Y esto se aplica a los días de hoy, para servirle al Señor, primeramente para venir a adorarle, para entrar a la presencia de Dios. Santo. Hermanos, tenemos que agradar a Dios. No podemos estar practicando pecado y luego venir a la casa de Dios como si no pasara nada. Santo. Podemos servir en el ministerio, pero no podemos estar practicando pecado y querer servir en el ministerio. No se puede. Bendita sea la gloria de Jehová. Santo. Alabado sea el Aleluya. nombre del Señor. Gloria Esta a Dios. de la purificación era que para purificar los inmundos. Mira, Moisés, Aarón, mire lo que se les ordenó: traer una vaca bermeja, una vaca alazán, una vaca roja, como el vino que Jesús se hizo, oiga, una vaca perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y déjame decirte que yo estuve estudiando esto, y desde el punto de vista judío, ellos tienen una enseñanza cuando lo que se usaba para este sacrificio, y nosotros la iglesia tenemos otra enseñanza, pero es casi todo parecido. Un día podemos estudiar. Entonces, esta vaca era llevada fuera del campamento para ser degollada, y su sangre se usaba para rociar la parte delantera del tabernáculo. Cogía a Aarón que con un dedo la sangre y rociaba hacia el tabernáculo. Dice la Biblia que se hacía 7 veces. Y luego entonces la carne de esta vaca era quemada completamente. Era quemada su cuero, su carne, su sangre. Mire, aún el estiércol de esta vaca, la vaca era completamente pecado. Esto era símbolo de pecado. Entonces, luego que se hacía, se tomaba quemadera de cedro, se tomaba hisopo y escarlata. Escarlata es un tinte bien rojo que sale de un gusanito, de un insecto, y de ese gusanito o insecto es que se saca el escarlata. Entonces se usaba ¿qué? La madera de cedro, se usaba el hisopo, que también es una mata, que es agria, pero también tiene un olor, tiene como un perfume, como decir la menta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se echaba que en el fuego para que se quemara juntamente con la vaca todas estas cosas. Se quemaba la vaca completa, se quemaba el cedro, se quemaba el hisopo, se quemaba el escarlata, totalmente se volvía ¿qué? Cenizas. Y luego esas cenizas de la vaca se echaban en la vasija de agua, y se convertían en aguas de la purificación. Y toda persona inmunda que no se purificara, hermanos, no podía entrar al tabernáculo. Y el que lo hiciera, iba a ser cortado de la congregación. Cuando había contaminación, tenían que lavarse con las aguas de la purificación. Entonces, el contaminado era inmundo 7 días. Estaba inmundo por 7 días. Al tercer día tenía que purificarse. Y al séptimo día él era limpio. Pero si al tercer día no lo hacía, no servía el sacrificio. Mire qué tremendo. Y también el que efectuaba la purificación, esa misma persona quedaba contaminada y tenía que lavarse, y era que limpio a la noche. Santo. ¿Sabe que este sacrificio los judíos no han podido entenderlo? Pero siempre lo llevaron a cabo en obediencia a Dios. Hasta el día de hoy, ellos no han dado con ese significado, pero nosotros sí, más tarde lo vamos a ver. Entonces, para los judíos es un enigma. La ley de la vaca bermeja, mire cómo los sabios dicen. Los judíos dicen que es un decreto de Jehová por excelencia, que está más allá del pensamiento humano. Y a pesar de no comprenderlo, lo llevaban a cabo creyendo que no hay nada carente de significado o propósito en el libro de la ley. Ellos obedecían. Y ellos pensaban, bueno, si a nosotros nos parece que no tiene sentido, es debido a nuestras propias deficiencias, que no podemos comprenderlo. Y hasta el día de hoy, los judíos no pueden entender la relación que tiene este sacrificio con el sacrificio de Cristo. Sea bienvenido. Esta vaca era ¿qué? Para hacer expiación por el pecado.
y es símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y allí en Cana de Galilea, donde se celebraban las bodas que estaban allí, las 6 vasijas de agua, cuando fueron llenas de agua milagrosamente, sin mezcla de ceniza, sin mezcla de escarlata, sin mezcla de hisopo, el agua se convirtió en vino. Y Jesús les quería llevar una enseñanza a ellos, pero no pudieron. Ellos se gozaban con el vino, se enfocaron en el vino y pasaron por alto esta enseñanza tan bonita. ¿Sabe que cuando ese hombre, el maestresala, prueba el vino, qué dice? Oye, tú dejaste mejor vino para la última, al revés de cómo se hace. Pero entonces, ¿qué? Pasaron por alto que esa agua había salido de unas vasijas vacías. Y que esas vasijas, eran para el agua de la purificación. Entonces, Jesús les quiso enseñar, hermanos, que ellos entendieran que así como las aguas purificaban al inmundo para entrar a la presencia, al servicio de Dios, de la misma manera, Jesucristo purificaría al pecador para que éste fuera apto de entrar a la presencia de Dios y de servir en el ministerio. Santo. Bendita sea su gloria, aleluya. Por eso fue necesario el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo dice la Biblia que fue llevado fuera del campamento. Esta vaca la sana la llevaban fuera del campamento. Alabado sea el nombre del Señor. Él fue llevado fuera del campamento para ser crucificado. La Biblia enseña que Jesucristo vertió su sangre en propiciación por los pecados de la humanidad. Ahora, yendo a Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 1 y 3, mira lo que dice, hablando de Jesús. Que Jesucristo siente el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos enseña la palabra de Dios que Cristo, o aquella vaca alazana, era un tipo de sacrificio de Jesús. Hebreos 10, 19, 22 dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, de su carne, de su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando Cristo fue crucificado, dice la Escritura que no solamente derramó su sangre, sino que cuando abrieron su costado, dice que salió agua. Bendita sea la gloria de Jehová. Y si vamos más profundo, el agua que aquí se está hablando es la palabra de Dios. Somos limpios por la palabra de Dios. Somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos ese sacrificio de Jesucristo, cuando nosotros creemos que es el Hijo de Dios, que Él dio su vida por nuestros pecados, confesamos y le recibimos como Salvador y Señor. Mire, hermano, se produce que la regeneración, se produce el nuevo nacimiento, se produce un cambio de actitud, un cambio de vida. Nuestros pecados son limpios, bendita sea la gloria de Jehová, y entonces estamos aptos para entrar a la presencia de Dios. Estamos aptos para adorarle, estamos aptos para alabar al Dios de los cielos, y estamos aptos para servir en el ministerio. Y cuando usted entra por Cristo y entra como debe ser, el Señor se glorifique en usted y a través de usted. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando David pecó con Betsabé, eso le dolió tanto y él sufrió tanto que allí en el Salmo 51 él comienza a hablar con el Señor, y una de las cosas que le dice en el 51 del 7 al 12 dice: purifícame con hisopo. Santo Jehová. ¿Sabe que el hisopo en sí no limpia? Entonces refería a ese sacrificio que se hacía: y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme un gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Créeme, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto Santo, dentro de aleluya. mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación Santo. y espíritu noble me sustente. Bendita sea la Aleluya, gloria de santo. Jehová. Mire, hermano, el pecado nos separa del Señor, y cuando Bendito pecamos, Dios. en vez de continuar en el pecado, debemos reflexionar, debemos humillarnos, debemos Santo. sentir dolor por el pecado, debemos volvernos al Señor, el cual será amplio, como dice la Escritura, que será amplio en perdonar, sea el nombre de Dios bendito. Y cuando nos volvemos al Santo. Señor, el Señor nos perdona, el Señor nos Amén, levanta, aleluya. el Señor nos restaura. Amén. Pero no podemos permanecer en pecado, no podemos permanecer como si nada ha pasado. Señor, amén. Bendita sea la gloria de Jehová, Gloria a porque Dios. cuando te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Bendita Santo, sea la gloria de aleluya. Jehová. Gloria a Alabado sea su Dios. nombre. ¿Sabe que Gloria a Pablo llevó a cabo Jesús. este rito? Pero no porque vivía según la ley, sino porque al ser judío practicó este rito a conciencia de su significado espiritual. Él practicó este rito. Usted lo puede buscar en Hechos 21-26, lo busca en Hechos 24, del 14 al 18. Pero Pablo sabía que las ceremonias judías en sí mismas no podían traer salvación. Pero ¿qué pasa? Que siendo judío, reconoció que podían seguirse ciertas partes de la ley, como cuando se habló allá en el primer concilio, que se les dijo, pues, pero Moisés tiene que lo escuche todos los sábados, pero a los gentiles que han creído que no se les ponga ninguna carga. O sea que había libertad para los judíos el seguir ciertas reglas de la ley, y no por eso estaban en pecado, o no por eso estaban siguiendo una ley. No. ¿Sabe qué? El celo de Pablo por la ley y las costumbres no se derivaban de una actitud legalista o de un espíritu liberal, sino de un corazón que estaba dedicado a Jesús. Por eso mire lo que él dijo: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los gentiles me he hecho gentil, para yo ganar de los dos Santo. un grupo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto debe ser un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para no juzgar a creyentes que hacen cosas un poquito diferentes a nosotros. Bendito sea el nombre del Santo Señor. Jehová. Mire, están los que guardan el sábado. No por eso se van a perder. Si decidieron guardar ese día, pues lo hacen para el Señor, pero no por eso van a perderse. Están los que se lavan los pies cuando van a celebrar la Santa Cena. Nosotros, la Iglesia Asamblea de Dios, acostumbramos en ciertas ocasiones, que ya que se hace el lavado de pies, porque entendemos que eso fue un ejemplo que Cristo dio para enseñarnos a ser humildes. Pero hay quien practica el lavado de pies hasta el día de hoy, y eso tampoco le es tropiezo. Están en las semanas que usan el velo en la cabeza. Yo me crié en esta iglesia donde usaban el velo en la cabeza. Óigame, allí se movía Dios como se mueve aquí. Santo. Allí se vio el poder de Dios. Bendito su nombre. Entonces están los que usan pantalones como las damas, y otros que no usan. Unos se maquillan, otros no se maquillan. Unos hacen penitencia hasta el día de hoy con mantos, y la gente los juzga y los critica. Bendito Dios. Uno juzga iguales todos los días, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que otro hace diferencia entre día y día. Santo. Hay quien se pone pantalón corto de los hombres. Entonces hay gente que piensa que un hombre se pone un pantalón corto y está en pecado. Yo me acuerdo allá en el norte cuando jugaban pelota, y yo iba un pantalón corto, pero no veo un gabán, no puedo un montón. Y había un hombre que decía, hermanito, los pantalones, ay Dios mío. Pero más tarde esa persona se descarriló y ve que no es el pantalón corto largo, es un corazón rendido a Cristo. Santo. Bendito sea su nombre, aleluya. Están los que visten diferente. La Biblia dice que vistamos con decoro, Santo. pero no dice lo que te tienen que poner. Los tiempos cambian, las vestimentas cambian. Los que se vestían en los tiempos de los apóstoles vestían con unas batas.
unas batas a mitad de camino. Pero póngase usted una bata en el día de hoy que quizás bien que como que se lo encuentre extraño. Bendito es el nombre del Señor. Mire, si todo esto se hace en base a la fe, no les es tropiezo. No les es tropiezo. Esta agua hecha vino tipificaba el agua de la purificación que apuntaba al sacrificio de Cristo para purificación de pecados. Esa es la verdad que el Señor quiso transmitirles a ellos en ese día. Habían 6 vasijas vacías. Eran para el agua de la purificación. Allí se echó agua corriente. Y allí, por el poder de Dios, el agua fue convertida en vino. Santo. ¿Sabe qué quiere decir el Señor? Yo soy el que lo puedo purificar. Hebreos 9, 13, 14. Mire lo que dice la Escritura. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Santo. Las aguas de la purificación purificaban que la carne, pero la sangre de Cristo purifica alma, cuerpo y espíritu. Bendita sea la gloria de Jehová. Por eso dice la Biblia que es un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, establecido sobre un nuevo pacto basado en mejores promesas. Santo. ¿Sabe que las obras de la ley no era fácil cumplirlas? Ellos llegaron a sentirlo como una carga. ¿Pero por qué? Porque vivan por fe. Se hastiaron de los sacrificios. Se hastiaron.